4 peligros de la Organización de los Testigos de Jehová. La Organización de los Testigos de Jehová afirma ser el único grupo cristiano verdadero en el mundo. Dice que el resto de las iglesias, sean católicas o protestantes, enseñan error y que Dios destruirá a cualquier persona que no sea un testigo de Jehová. Sin embargo, los hechos muestran que este grupo es una secta engañosa. Aquí se exponen 4 razones por las cuales se debe evitar el contacto con la Organización de los Testigos de Jehová. 1. Los testigos de Jehová niegan las enseñanzas centrales de la Biblia. La Organización de los Testigos de Jehová niega que Jesucristo es Dios. En lugar de esto enseña que Jesucristo es un ángel creado. ¿No es peligroso seguir una organización que niega las enseñanzas centrales de la Biblia, que falsifica las sagradas escrituras, y que utiliza su autoridad de una forma abusiva? Sin embargo, la Biblia enseña claramente que Jesucristo, el Hijo, es Dios. Por ejemplo, Hebreos 1:8 dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Muchos otros versículos también enseñan esto. 3/4 Juan 1:14, 20, 26, 28. Hechos 20:28. Romanos 9:5. Hebreos 1:3 minutos, 809 segundos. 2 Pedro 1:1. Los testigos de Jehová niegan la resurrección corporal de Jesucristo. En lugar de esto enseñan que el cuerpo de Jesús se disolvió en gases, que Dios el Padre eliminó el cuerpo de Jesús. Charles Taze Russell, fundador de la organización, enseñó, el hombre Jesús está muerto, por siempre muerto. Studies in the Scriptures, Estudios en las Escrituras Vol. 5, 1899, Pac. 454. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el cuerpo de Jesús resucitó. Por ejemplo, Jesús dijo en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos como ves que yo tengo. Vea también 3/4 Juan 2:19, 21. Juan 20, 26, 28. 1 Corintios 15, 6, 14. Los testigos de Jehová niegan que el Espíritu Santo es Dios. En lugar de esto enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal, como la electricidad. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 3, 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Vea también Juan 14, 16, 17, 16, 13, 15. Romanos 8, 26, 27. 2 Corintios 3, 6, 17, 18. Efesios 4, 30. Los testigos de Jehová niegan que la salvación es el don gratuito de Dios que no podemos ganar ni merecer. En lugar de esto enseñan que para escapar el juicio, una persona debe unirse a la organización de los testigos de Jehová, y trabajar para ella. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que la salvación no puede ser ganada, pero se recibe solamente como un regalo de Dios. Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Vea también 3/4 Romanos 4, 1, 4. Gálatas 2, 16. Tito 3, 5. Los testigos de Jehová niegan el castigo eterno del impío. En lugar de esto enseñan que los injustos serán aniquilados y dejarán de existir. Sin embargo, la Biblia enseña claramente el castigo eterno del injusto. Mateo 25, 41, 46 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Vea también 3/4 Mateo 18, 8. 2 Tesalonicenses 1, 8, 9. Apocalipsis 14, 10 minutos, 11 segundos. 20, 10 minutos, 15 segundos. Los testigos de Jehová niegan que los seres humanos tienen un espíritu que exista después de la muerte. En lugar de esto enseñan que, como un animal, la vida de una persona deja de existir al morir. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el espíritu humano continúa una existencia consciente después de la muerte. 2 Corintios 5, 8 dice, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Vea también 3/4 Lucas 16, 19, 31. Filipenses 1, 23, 24. Apocalipsis 6, 9, 11. Los testigos de Jehová enseñan que la vida eterna en la presencia de Dios es solamente para unos cuantos elegidos.
Afirman que solamente un grupo especial de 144,000 testigos de Jehová tendrán la experiencia de nacer otra vez, y podrán vivir para siempre con Dios en el cielo. Los demás testigos permanecerán en la tierra. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo tendrán vida eterna en la presencia de Dios. La Biblia se refiere a este grupo como una multitud innumerable. Apocalipsis 7, 9, 15 dice: Después de esto miré, y he aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. Vea también 3/4 Juan 3, 15. 5, 24. 12, 26. Efesios 2, 19. Filipenses 3, 20. Colosenses 3, 1. Hebreos 3, 1. 12, 22. 2 Pedro 1, 10 minutos, 11 segundos. Los testigos de Jehová niegan la naturaleza trina de Dios, la Trinidad, y enseñan que Satanás inventó la doctrina de la Trinidad. Rechazan todas las escrituras que identifican a Jesucristo como Dios y el Espíritu Santo como Dios. Sin embargo, la Biblia enseña claramente que el Hijo y el Espíritu Santo, tanto como el Padre, son Dios. Esta enseñanza, junto con las escrituras que enseñan que hay solamente un Dios, Isaías 43, 10. 44, 6, 8, al igual que Mateo 28, 19, donde Jesús habla del nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muestran que Dios es una Trinidad 3/4, un ser quien existe en tres personas. ¿No es peligroso seguir una organización que niega las enseñanzas centrales de la Biblia? 2. Los testigos de Jehová falsifican la Biblia. La organización de los testigos de Jehová ha producido su propia versión fraudulenta de la Biblia. Esta versión se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Contiene muchos versículos que han sido cambiados por ellos deliberadamente. Estos cambios tratan de ocultar el hecho de que las enseñanzas de los testigos de Jehová son falsas y antibíblicas. Una comparación entre la Biblia y la engañosa traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. La Biblia, la engañosa traducción del Nuevo Mundo. Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esto es una declaración clara que Jesús, el Verbo, es Dios. Juan 1, 1. En el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Este cambio fue hecho para apoyar la negación de los testigos que Jesús es Dios. Colosenses 1, 16. Porque en él Jesús fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por medio de él y para él. Esto enseña que Jesús es el creador de todo, y como tal no es, él mismo, un ser creado. Colosenses 1, 16. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas y todas las otras cosas han sido creadas mediante él y para él. La palabra otras ha sido erróneamente añadida a este versículo para apoyar la falsa enseñanza de los testigos de Jehová de que Jesús mismo es un ángel creado. Hebreos 1, 8 más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Note aquí, que Dios el Padre llama a Jesús el Hijo, Dios. Hebreos 1, 8. Pero respecto al Hijo, Dios es tu trono para siempre jamás y... El orden de las palabras ha sido erróneamente cambiado por la organización de los testigos de Jehová para ocultar el hecho de que Jesús, el Hijo, es identificado como Dios. ¿No es peligroso seguir una organización que falsifica las sagradas escrituras? 3. Los testigos de Jehová tienen una historia de profecías fallidas. Los líderes de los testigos de Jehová afirman hablar por Jehová Dios con autoridad profética, pero las profecías hechas por ellos no se han cumplido. Por ejemplo, predijeron que el Armagedón y el fin del mundo vendría en 1975. Para ocultar este incidente de fallo profético, la mayoría de los testigos de hoy día niegan que hicieron esta predicción, aunque se prueba fácilmente por su propia literatura. 1. La organización de los testigos de Jehová también predijo que el fin del mundo vendría en 1914, 1915, 1918, 1925 y 1942. Predijeron que Abraham, Isaac y Jacob serían resucitados y volverían a la tierra en 1925. Han estado equivocados en cada una de sus profecías. 2. La Biblia declara que la profecía no cumplida es una señal de un falso profeta, Deuteronomio 18, 21, 22. ¿No es peligroso seguir una organización con una historia de falsas profecías? 4. La organización de los testigos de Jehová utiliza su autoridad abusivamente.
A pesar de muchas falsas profecías, la Organización de los Testigos de Jehová enseña que es la única religión verdadera, y que solamente sus miembros son verdaderos cristianos. Afirma que nadie puede aprender verdad espiritual fuera de ellos. También enseña que hay salvación solamente en ser un miembro de su organización y que toda persona que no sea testigo de Jehová será destruida en el Armagedón. La Organización de los Testigos de Jehová exige que sus miembros obedezcan y acepten, ciegamente, cada mandato e interpretación bíblica dada por la organización. Por ejemplo, la Organización de los Testigos de Jehová prohíbe el uso de las transfusiones de sangre. Se espera que los testigos se mueran o dejan a sus niños morir, antes de romper este mandato. Sin embargo, la Biblia en ninguna parte enseña que las transfusiones de sangre estén prohibidas. Cualquier testigo de Jehová que se atreva a desobedecer esta regla está amenazado con destrucción segura cuando venga el Armagedón, el tiempo de juicio final. De esta manera los líderes utilizan el miedo y la intimidación para mantener a sus miembros en obediencia a la organización. Los líderes de los testigos de Jehová también han utilizado sus predicciones del fin del mundo para infundir miedo en el corazón de sus seguidores. ¿No es peligroso seguir una organización que utiliza su autoridad de una forma tan abusiva? Estos 4 puntos ilustran los peligros espirituales asociados con la Organización de los Testigos de Jehová. Usted quizás se pregunte entonces, ¿cuáles son las buenas noticias de la Biblia? Los 4 puntos siguientes contienen el Evangelio verdadero de Jesucristo según la Biblia. ¿Cómo encontrar paz con Dios? El mensaje de la Biblia se puede resumir en 4 sencillos puntos. 1. Nuestros pecados nos separan del Dios vivo y verdadero. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Dios. Romanos 3, 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Romanos 6, 23. 2. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Tito 3, 5. 3. Jesucristo es el remedio provisto por Dios para nuestro problema de pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. 1 Pedro 3, 18 a 4. Debemos recibir personalmente a Jesucristo por la fe para tener perdón de pecados y la vida eterna. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 12, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 9. Si estas verdades de la palabra de Dios han tocado su corazón, usted puede responder ahora mismo, pidiendo que Dios le perdone sus pecados y que le dé nueva vida en Cristo. Esta sencilla oración le podrá ayudar a expresar su fe en Jesucristo para la salvación. Dios Todopoderoso y Misericordioso, reconozco que he pecado contra ti en mis hechos, en mis palabras, y en mis pensamientos. Carezco de tu justicia, y no puedo salvarme a mí mismo. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo, quien derramó su sangre por mí. Te ruego que me perdones de todos mis pecados, y pongo mi confianza en Jesucristo, quien murió en mi lugar, y que se levantó de los muertos. Amén.